Buenos días. Voy a continuar explicando dentro del módulo 4 lo que es la evolución del derecho penal internacional y después vamos a hacer una introducción vinculada con la temática de la lucha contra la impunidad en la Argentina. En primer término, recordar que analizamos dentro de los llamados delitos del derecho penal internacional, en principio los crímenes de guerra, que es un concepto que se va a consolidar en el derecho internacional, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, y finalmente se va a transformar en dos convenciones de La Haya de 1899 y 1907, que van a, de alguna manera, tornar normativamente las características de esos crímenes. Siempre partiendo de la idea que surge de esas mismas convenciones, de la llamada cláusula Martens, que da prioridad a la costumbre como fuente del derecho internacional sobre la fuente normativa o convencional. Con lo cual ahí se sostiene que los crímenes de guerra así considerados en la convención no pueden interpretarse como negación o rechazo de otros que los son considerados por la costumbre internacional. Y en segundo lugar, bueno, vimos la evolución a partir del Estatuto de Nuremberg, de la incorporación del concepto de lesa humanidad, de delitos de lesa humanidad, que en la convención, en el estatuto, perdón, de 1945 del Tribunal de Nuremberg, estaba asociado a los crímenes de guerra y que además tipificaba los denominados crímenes contra la paz. Y por otra parte, la declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas de 1946, que va justamente a hablar de los delitos de lesa humanidad ya en forma autónoma e independiente. Y señalamos de que para que una conducta sea calificada como delito de lesa humanidad, en principio la víctima debe formar parte o pertenecer a la sociedad civil en general. Por lo tanto, es un concepto amplio respecto a quién puede ser víctima de estos delitos. Lo segundo es que las características de esos delitos son la sistematicidad o la masividad. Es decir, que al menos debe existir alguno de estas dos características, es decir, una organización estatal o paraestatal destinada a la comisión de esos ilícitos, o eventualmente una cantidad importante, considerable, de víctimas de esos mismos delitos para que sean calificados como delitos de lesa humanidad. Y seguidamente analizamos el concepto de genocidio en la medida en que ese concepto fue definido en la Convención de 1948, que en la Argentina tiene jerarquía constitucional, y que fue convalidada también esa definición en el Pacto de Roma de 1998, que crea el Tribunal Internacional Penal Permanente de las Naciones Unidas. Y entonces hablamos de genocidio cuando los delitos cometidos tienen la finalidad de procurar el exterminio de un grupo. Y ese grupo está identificado por su pertenencia racial, su pertenencia étnica, su pertenencia religiosa o por ser un grupo nacional dentro de un estado determinado. Esa definición, vuelvo a insistir, hoy por hoy ha entrado de algún modo en crisis en la medida en que esos grupos ya no están definidos centralmente por estas características, es decir, racial, étnica, religiosa o nacional,
sino que está vinculada sobre todo a la definición que el propio exterminador hace de ese grupo. Y por lo tanto, en realidad, esa definición puede tener distintas características y distintos contenidos. Y entonces dimos el ejemplo del caso argentino, en el cual, bueno, el concepto de subversivo era un concepto amplio, en el sentido de que no solamente abarcaba potencialmente a quien pertenecía a una organización armada, sino a quien difundía sus ideas o a quien las compartía. Y como recordábamos la frase del gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires, el general Sanchén, también a los indiferentes, es decir, que en última instancia a los que no les importaba esta situación. Entonces el concepto de enemigo, es un concepto flexible que en general lo elabora el propio perseguidor, que es el que justifica, digamos, la conducta genocida. Con respecto al genocidio, en la Argentina ha habido diversos estudios, sobre todo un autor de apellido Filkenstein ha desarrollado mucho el tema del genocidio y el análisis del genocidio, tanto en Alemania como en el caso particular de la Argentina, y donde ha señalado que el proceso genocida es un proceso de etapas, en la cual en principio se va definiendo un enemigo, a ese enemigo se le va haciendo responsable de la crisis, es decir, en el caso particular de Alemania, después digamos, del fracaso de la experiencia de la República de Weimar, cuando asume Hitler el carácter de canciller en Alemania, Alemania estaba en una profunda crisis económica. Y entonces, ¿cuál era la cuestión? Bueno, ¿quiénes eran responsables de esa crisis? Bueno, los responsables de esa crisis eran los judíos. Es decir, que lo primero que se va estableciendo también es una construcción, que es una construcción paulatina, que en principio es señalar las responsabilidades de los culpables de determinada situación, luego procurar su aislamiento social, es decir, que en la medida en que yo digo, bueno, los responsables de la crisis son tal grupo, tal sector, bueno, en la medida en que voy convenciendo a la sociedad los va aislando, los va rechazando. Después viene una etapa, digamos, también normativa, en la cual el propio orden normativo los va marcando como culpables o como responsables de determinada situación, y finalmente se llega al acto genocida de exterminio, que en general ya tiene un determinado consenso social. Es decir, que es una construcción que se ha ido elaborando paulatinamente hasta llegar al proceso, digamos, de lo que denominamos solución final. Por ejemplo, en el caso del Holocausto, que no fue en forma inmediata, no fue no bien asumió Hitler el poder, fue una cuestión lenta, fue una cuestión donde comenzó, digamos, se produjo el fenómeno de los llamados, el ataque de los cristales rotos, en los cuales entonces las casas de los judíos, sus comercios, eran señalizados y eran eventualmente atacados, hasta llegar, digamos, a una situación en la cual el propio gobierno plantea esa solución final, pero con un determinado consenso de que eso estaba justificado, tenía una razón de ser. Por eso el genocidio es un proceso complejo, es decir, si bien está constituido por procurar el exterminio de un grupo, en realidad ese fenómeno de exterminio está sujeto a todo un proceso previo en el cual se generan determinados acuerdos o determinados consensos respecto a las responsabilidades, a las culpabilidades y a la necesidad de poner fin a esa situación. Entonces eso también ha sido estudiado de alguna manera
y es, digamos, Filkenstein lo ha analizado en el caso argentino, en el cual el consenso represivo se fue construyendo previamente. Es decir, ya en la época, en 1975 en la Argentina comenzó a generarse un determinado consenso, como fue lo que fue, digamos, el proceso del proyecto Independencia en Tucumán, etcétera, ¿no? Es decir, se va generando una situación en la cual se va introduciendo a la sociedad a una situación de aceptación o de tolerancia o de justificación de determinados ataques y determinadas situaciones. Entonces, eso después desencadena, digamos, un proceso, digamos, más violento de exterminio. Pero hay un proceso previo de generación de consenso social. Porque si se actuara de una manera abrupta, muy probablemente la sociedad también reaccionaría. Además de estos tres tipos penales internacionales, se suma finalmente el llamado delito de agresión. El delito de agresión ha sido el delito más complejo para su tipificación y para la determinación de responsables del delito de agresión. Recién a partir de una declaración aprobada, digamos, por la Asamblea General de Naciones Unidas en la década del 70, se comenzó a perfilar este delito. ¿En qué consiste la agresión? Bueno, en la invasión de un tercer país sin su consentimiento. Esto es centralmente lo que constituye el delito de agresión, la ocupación, lo que podemos denominar la ocupación territorial por una fuerza armada de un tercer país sin consentimiento del país ocupado. Entonces, muchas veces también hay, y esto lo hemos visto en las experiencias de las últimas décadas, a partir de las últimas décadas del siglo pasado, es decir, se toman medidas determinadas como son la presencia de Fuerzas Armadas de Naciones Unidas que tienen como finalidad garantizar la paz o evitar la confrontación, etcétera. Entonces, generalmente ese tipo de ocupaciones, como fueron los cascos blancos, los cascos azules de Naciones Unidas, son ocupaciones militares, pero como tienen el consenso de los estados a través de las Naciones Unidas, no se consideran delitos de agresión, aunque son formas de ocupación, en muchas ocasiones limitativas de la soberanía de esos estados. Pero, por supuesto, esta es una cuestión, y la otra cuestión que de alguna manera también ha sido utilizada como justificación y que torna dificultoso a veces determinar cuándo hay un delito de agresión y cuándo no lo hay, es la lucha contra el terrorismo, que es lo que yo explicaba, por ejemplo, ayer en el caso particular de Israel. Bueno, es ocupación territorial de un tercer estado, sí, bueno, pero ¿cuál es la justificación? Bueno, ahí anida el terrorismo internacional y hay que neutralizarlo. Entonces son los dos argumentos. El tercer argumento que se ha utilizado mucho, la lucha contra el narcotráfico. Es decir, la ocupación militar de un país, que es el caso particular, por ejemplo, de la ocupación norteamericana a través de la DEA en Colombia durante un largo periodo, en el cual justamente se está planteando esa situación. Bueno, es una ocupación, pero esa ocupación es tolerada o está justificada por la lucha contra el narcotráfico como un fenómeno global. Entonces, todas esas situaciones... Bueno, ahora voy a contestar, me preguntan sobre el tema de Malvinas, que voy a contestar. Son acciones, son delitos de agresión que en última instancia se encubren, ¿no? A través de acciones que están destinadas a garantizar la paz, a través de acciones que están destinadas a luchar contra el terrorismo o a luchar contra el narcotráfico como fenómenos globales.
o destinados a garantizar la paz en un territorio. Entonces ahí se producen las situaciones de ocupación, digamos, de ocupación de carácter militar. Por eso el delito de agresión es un delito que ha sido trabajoso en el proceso primero de tipificación, que es el que expliqué antes, y luego en la determinación de los responsables. Es decir, eso generó, digamos, si bien el delito de agresión está reconocido como un delito de derecho penal internacional y de competencia del Tribunal Penal Permanente de Naciones Unidas, en la Convención de Roma de 1998, recién se va a incorporar, más allá de su enunciado, como una descripción del delito y de los responsables en una reforma que se va a introducir en el 2010. Porque el segundo debate tiene que ver sobre todo con el tema de los responsables. Hay un criterio, digamos, limitado de responsabilidad, que sería el jefe de Estado del país que ordena la invasión, sin el consentimiento o en contra de la voluntad del Estado invadido. Y hay un criterio amplio que extiende esa responsabilidad a quienes ejecutan esa orden, a quienes ocupan efectivamente el territorio. Bueno, la Convención de Roma, reformada en el 2010, adoptó, digamos, el criterio restrictivo de responsabilidad. Es decir, la responsabilidad es del jefe de Estado que ha ordenado esa ocupación exclusivamente, y no de las fuerzas militares que efectivamente han ocupado y ejecutado esa orden. Entonces, es uno de los, vuelvo a insistir, es uno de los delitos internacionales que son mucho más difíciles en la imputación, justamente por esto, porque hay distintas situaciones que de alguna manera encubren o justifican. Bueno, acá me preguntan sobre la unidad, estamos en la unidad 4, estamos hablando del derecho penal internacional, es la temática que es el segundo tema de la unidad 4. Bueno, en ese contexto voy a contestar el tema de Malvinas. El tema de Malvinas tiene otro origen. Es decir, el tema de Malvinas es un resabio del colonialismo. Es decir, que es un fenómeno diferente. Es decir, el colonialismo fue un fenómeno, por supuesto, que del siglo XVIII, del siglo XIX, en la cual los países europeos ocuparon territorios en otros continentes. Es decir, es el caso, bueno, particular de la Argentina, Virreinato del Río de la Plata, ¿no? El Virreinato del Río de la Plata, bueno, es una organización colonial. Después se produce el proceso de independencia en 1816 y ese proceso de colonización cede, y dentro de ese proceso digamos, de independencia, en principio hubo toda una política en la que se procuró desde la Argentina ocupar territorialmente las Malvinas, que es el caso de la designación en la etapa de Rosas del gobernador Bernet, que va a justamente ocupar el territorio. Siempre se ha reivindicado, digamos, el territorio de Malvinas como parte de lo que hoy es la nación argentina. Lo que ha sucedido es que, digamos, esa acción fue fundamentalmente, digamos, fue atacado el gobernador y desplazado de las islas por las fuerzas británicas, que mantuvieron la ocupación dentro de las islas. Es decir, en este caso no hay típicamente, digamos, hay una cuestión de lo que podríamos decir un resabio de la conducta colonial, que por supuesto las Islas Malvinas en el momento, estamos hablando del siglo XIX, tenía una importancia estratégica muy importante porque
porque todo el pasaje entre el Atlántico y el Pacífico se podía hacer por el estrecho de Magallanes, es decir, que había que navegar hacia el sur y por lo tanto se podía controlar desde las Islas Malvinas toda esa actividad comercial, ¿eh? Y fundamentalmente esa situación, digamos, por supuesto, en la actualidad ha variado por dos razones, porque hubo a partir de la década de 1960, es decir, del siglo XX, un proceso llamado de descolonización, es decir, que los países ocupados o los territorios ocupados como colonias tenían que independizarse, se tenían que procurar independizarse. Bueno, para poner un caso no africano, pero bueno, la ocupación de la India por Inglaterra, por ejemplo, ¿cierto? La rebelión de Mahatma Gandhi, etcétera. Bueno, todo ese proceso tiene que ver con un proceso de lo que se llamó la descolonización, es decir, que los países ocupados se descolonizaran, es decir, obtuvieran su independencia y se gobernaran con sus propias estructuras gubernamentales, etcétera. Algo similar, para poner un ejemplo todavía más contemporáneo, africano, es el caso de Sudáfrica, porque en el caso de Sudáfrica además se va a generar un fenómeno que es tratado por el derecho internacional, que es el tema del apartheid. Es decir, el apartheid, ¿qué es? Bueno, la exclusión de los negros de toda intervención o participación. Entonces había una situación en la cual ese fenómeno del apartheid hacía que gobernaba Sudáfrica una minoría blanca, que tenía que ver con una minoría, digamos, de origen británico, aún dentro de una estructura que era, digamos, independiente, pero que excluía absolutamente a los negros no solamente de sus derechos, sino también de la posibilidad de acceder al poder o de gobernar Sudáfrica. Entonces ahí ese proceso de descolonización se va en última instancia a consolidar a partir de la derrota del apartheid en Sudáfrica y la asunción de Mandela como presidente, ¿no? Así que va a ser el primer presidente negro de Sudáfrica. ¿Qué es lo que sucede en la actualidad? Es decir, esa finalidad estratégica hoy se ha perdido, sobre todo a partir fundamentalmente de las primeras décadas del siglo XX, en la cual se genera lo que se llama el Canal de Panamá, digamos, ¿no? En el estrecho centroamericano, en Panamá, que va a unir el Atlántico y el Pacífico y que va a resultar, por supuesto, sobre todo para Europa, mucho más facilitador del comercio, digamos, que venía al sur, que además tenía riesgos, etcétera, la navegación. Pero hoy por hoy, ¿qué es lo que está en juego? Bueno, están en juego los recursos naturales, es decir, los recursos marinos y los recursos petroleros que eventualmente existen en el entorno de las Islas Malvinas. Entonces el sostenimiento de ese fenómeno colonial, hoy por hoy, no solamente, es decir, tiene otras razones estratégicas, ¿no? Que son el control de los recursos naturales, el control de los recursos naturales del mar y los recursos naturales petroleros que también existen en el entorno marino de las islas. Entonces todo eso, es decir, también es de alguna manera una justificación actual de por qué ese fenómeno de colonización no cede, porque hay otros intereses y otros recursos. Pero no es un caso de agresión, sino es un caso, digamos, que tiene que ver con un fenómeno propio del siglo XIX, del siglo XVIII, que es el proceso de colonización, ¿no?
que va a empezar, que se va a consolidar en esa época, pero que va a empezar, digamos, desde el 1492 en adelante, ¿no? Desde el descubrimiento de América, en el caso del continente americano, por Cristóbal Colón. Es decir, a partir de ahí viene todo ese proceso de colonización, pero que en el siglo XVII, el siglo XVIII se va a consolidar muy fuertemente, pero que en el siglo XX va a generar un proceso, digamos, inverso, de descolonización. Pero por eso las Islas Malvinas se mantienen, digamos, como casi un último resabio de ese proceso de colonización de siglos pasados. Y no es típicamente una agresión, un delito de agresión, sino es un fenómeno en donde el proceso de descolonización no ha sido acatado, digamos, no ha sido aceptado. Por supuesto que toda esa situación se complejizó, es decir, la relación entre Argentina e Inglaterra se complejizó con la llamada Guerra de Malvinas, que evidentemente ha generado también una cuestión de agudizado la confrontación y el enfrentamiento. El otro fenómeno que también caracteriza a las Islas Malvinas es que las Islas Malvinas están habitadas por quienes se consideran británicos, los llamados Kelpers. Entonces también ellos, es decir, se ha dicho, bueno, vamos a consultarle al pueblo de Malvinas si quieren ser argentinos o no, y por supuesto que no quieren, porque tienen una tradición cultural, idiomática y de origen distinto. Entonces eso también es otra dificultad que se ha planteado, ¿no es cierto? Porque se ha dicho, bueno, consulte a los habitantes, sí, pero los habitantes tienen un origen británico, digamos, y tengan ustedes en cuenta que además Inglaterra tiene un fenómeno muy particular que se conoce como el Commonwealth, es decir, que sigue existiendo una serie de territorios y de relaciones con Inglaterra que están incorporados dentro de su vida jurídica. Es decir, por supuesto que esto ha ido cediendo en la medida en que la descolonización se ha acentuado, pero no sé si ustedes han visto, porque es interesante desde el punto de vista de la información, la serie The Crown, La Corona, por ejemplo, donde se ve todavía la relación de Inglaterra con determinados países y con determinados lugares, y donde los reyes o los príncipes son recibidos como verdaderas autoridades. Es decir, eso también genera otro fenómeno que es muy particular de la relación, digamos, colonial de Inglaterra con el resto de los territorios colonizados. Entonces, es un fenómeno que se ha reducido en su efecto, pero que sigue existiendo, es decir, que no se los recibe como enemigos, como adversarios, sino se los recibe de alguna manera como autoridades legítimas. En el caso particular de la corona. Sí, sí, se ve en el capítulo, acá me dicen, en el capítulo 4 se ve el tema de Malvinas, sí, justamente se desarrolla un poco la cuestión de Malvinas, y que de algún modo permite también entender, porque había que eso lo refleja la serie, también la guerra de Malvinas en la época de Thatcher va a tener también una situación de descomprimir de alguna manera el problema económico y la crisis económica que estaba viviendo Inglaterra a partir del fenómeno del ajuste, digamos, neoliberal, que justamente en Inglaterra representaba la figura de Thatcher. Entonces también ahí aparecen otros componentes, digamos, de la justificación de la guerra, y de alguna manera porque Thatcher sostenía, digamos, la necesidad de mantener la guerra hasta las últimas consecuencias. Y también es interesante en la serie porque se ven las características de la relación particular de Inglaterra con Estados Unidos, porque Estados Unidos originariamente era colonia británica, ¿no es cierto? Entonces hay toda una situación respecto al fenómeno de las relaciones entre
Inglaterra y Estados Unidos, que de alguna manera también dan un elemento para analizar por qué Estados Unidos terminó apoyando a Inglaterra en la guerra, digamos, ¿no? Cuando el gobierno militar argentino tenía la expectativa de que Estados Unidos o iba a mantener una conducta más neutral o eventualmente iba a justificar esa ocupación dentro de un proceso de descolonización. Bueno, entonces ese es un fenómeno, digamos, el caso de Malvinas es un fenómeno que está más vinculado con el proceso, o está vinculado con el proceso de colonización, y no con el típico proceso, digamos, de agresión, porque en el caso particular de la agresión, digamos, el Estado agredido debe ser considerado un Estado autónomo, un Estado independiente y diferente al agresor. Bueno, en el caso de Malvinas, es decir, para los ingleses es parte de su territorio. Es decir, entonces no consideran que están agrediendo un Estado, un territorio soberano. ¿Entiende? Entonces, por eso se ubica dentro del fenómeno de la colonización. Bueno, entonces, dentro del derecho penal internacional hay 4 tipos penales que son crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, genocidio y agresión. Esos son los 4 delitos que se han ido desarrollando dentro del derecho penal internacional. Ahora bien, ¿cuál es el sentido? Bueno, ¿cuál es el sentido de determinar que determinadas ciertas conductas acá me plantean el tema de Gibraltar. El tema de Gibraltar también es un tema de colonización colonial, digamos, es de ocupación colonial, ¿no? Lo que se conoce como el Peñón de Gibraltar, que justamente tiene una función estratégica. ¿Cuál era la función estratégica? Una función que está en la entrada del Mediterráneo. Es decir, en la entrada del Atlántico al Mediterráneo, es decir, justamente está el Peñón de Gibraltar. Es decir, que la función era una función de control del comercio y del movimiento comercial en el Mediterráneo, y sobre todo de aquello que se desarrollaba del Mediterráneo hacia el Atlántico, ¿no? Y del Atlántico al Mediterráneo. Bueno, acá preguntan de otra situación. La situación de Grenada, por ejemplo, plantean la situación de Grenada. Hay otra situación que es diferente, es diferente. No es ni agresión ni es colonización. Tiene que ver con otro fenómeno que es el rol de Estados Unidos en América Latina. Estados Unidos se ha reivindicado a sí mismo como de alguna manera cuidador de la democracia en el continente. Entonces, una de esas estrategias que se desarrolló, que tiene de alguna manera algunas características, sobre todo se aproxima al tema del delito de agresión, pero que ha habido situaciones de ocupaciones militares llevadas adelante por Estados Unidos que en definitiva fueron toleradas por las autoridades locales. Es decir, terminaron siendo, como diríamos, gobiernos controlados de cerca por la ocupación militar norteamericana. Pero que en general esa ocupación no era rechazada, no había un rechazo a esa ocupación, sino había en última instancia una aceptación de los gobiernos, una aceptación del poder de esos lugares, de esa forma de ocupación. Es decir, eso tiene que ver con una política que es la famosa frase de América para los americanos, es decir, que era América para los Estados Unidos, es decir,
o lo que vulgarmente se ha llamado desde el punto de vista político contemporáneo, América Latina como el patio trasero de Estados Unidos, ¿no? Entonces hay una política de Estados Unidos que eso tiene que ver con una política estratégica de Estados Unidos. Una política estratégica de los Estados Unidos. Los Estados Unidos pretendieron por todos los medios posibles excluir la influencia de Europa sobre América Latina. Esto fue un fenómeno que empezó sobre todo con el proceso de independencia de Estados Unidos, no solamente la lucha contra Inglaterra, sino también contra Francia, que ocupaba determinados territorios. Luego con la invasión territorial sobre lo que fue parte de México, es decir, el sur de Estados Unidos originariamente pertenecía a México, entonces hay un proceso de expansión territorial sobre esa región, y a partir de eso la exclusión de la influencia europea sobre América, que el último proceso, que es una situación que hoy se ve de un modo paradójico, pero la independencia de Cuba en 1898, es decir, va a ser uno de los últimos países en independizarse de España, Cuba, ese proceso va a ser apoyado por Estados Unidos. José Martí va a residir antes de ese proceso en Estados Unidos. ¿Cuál era la visión estratégica de Estados Unidos? Eliminar la influencia europea en el continente. Este era un primer objetivo, para justamente implementar su influencia política sobre el continente americano. Entonces, eso tuvo durante un tiempo una política del siglo XX de Estados Unidos, que es el tema del bloqueo o la invasión de terceros países, de los cuales uno de los ejemplos es el caso de Grenada. En el caso particular hay una situación que a nosotros nos llega directamente, porque genera una doctrina de quien fue ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina, que era el doctor Drago, lo que se conoce como la doctrina Drago. Esa doctrina Drago se va a generar sobre la base de que había una ocupación militar de Venezuela, para cobrarle una deuda. Entonces, justamente la doctrina Drago es la que va a sostener de que no se puede recurrir a los medios de fuerza con esa finalidad, ¿no? Es decir, porque justamente se consideraba, vuelvo a insistir, se consideraba como una situación geopolítica natural, de que si alguien debía, y bueno, yo lo ocupaba su territorio, lo bloqueaba o le establecía determinadas medidas para lograr, digamos, que se saldaran esas deudas, ¿no? Pero eso también está extendido, vuelvo a insistir, en que Estados Unidos se ha considerado como cancerbero de la democracia en el continente. Entonces se advierte o un gobierno le parece que es un gobierno dictatorial, porque ellos mismos lo califican como tal, entonces justifican distintas acciones. Entonces ahí entra el bloqueo de décadas a Cuba, por ejemplo, bueno, porque para Estados Unidos Cuba es una dictadura. Entonces, ¿cómo actúa? Bueno, a través de la situación de bloqueo económico, de bloqueo comercial, por ejemplo. Entonces, o hay otras estrategias más contemporáneas, porque ya ese tipo de ocupaciones militares, digamos, han caído de alguna manera en el desprestigio, porque son muy evidentes, muy claras, y evidentemente pueden generar un rechazo a la comunidad internacional. Pero se empieza a trabajar dentro de las políticas internas, por ejemplo. Una de las cuestiones que está bastante estudiada, que se estudió
documentadamente en la situación de Bolivia de Evo Morales, por ejemplo, Estados Unidos daba cursos en Bolivia para digamos, para la defensa de la democracia. Entonces, introducían, digamos, dentro de la sociedad boliviana un concepto de democracia que en definitiva terminaba desprestigiando al gobierno en ejercicio. O la situación que se dio cuando fue el famoso golpe frustrado contra Chávez, es decir, justamente uno de los primeros países que va a reconocer al gobernador, al presidente de facto, que va a durar muy poco en el poder, es Estados Unidos. Es decir, inmediatamente se despliegan determinadas acciones políticas justamente con esa intencionalidad en la medida en que se considera de que un gobierno determinado, bueno, tiene ciertas características y sobre la base de ciertas características, bueno, Estados Unidos debe rechazarlo, debe repudiarlo, etcétera, ¿no? Entonces hay una cuestión que se juega, digamos, desde el punto de vista, desde un modo estratégico, ¿no? Bueno, lo de el bloqueo económico de Estados Unidos a ciertos países, bueno, esto lo expliqué recién, ¿no? La cuestión fundamental es entonces que ahí ya está jugando otro aspecto, que es un aspecto de la política o geopolítica de Estados Unidos con respecto a América Latina, donde hay una tradición que ya está denunciada por Simón Bolívar en sus escritos, es decir, que tiene una larga trayectoria, donde se señalaba ya el rol de los Estados Unidos a nivel continental, ¿no? Es decir, ya en esa época se vislumbraba lo que luego se profundizó con determinadas acciones continentales, ¿no? Pero en ese caso, por ejemplo, el caso de Grenada, el caso del bloqueo a Cuba, hay una situación también muy particular en América Latina, que es el caso de Puerto Rico. Puerto Rico es un protectorado de Estados Unidos. Es decir, entonces hay todo un movimiento, ya desde hace mucho tiempo, independentista, es decir, que Puerto Rico logre su propia independencia, ¿no es cierto? Bueno, Puerto Rico es un protectorado de los Estados Unidos. Es un territorio que está por fuera, que no forma parte de los Estados Unidos, pero que está bajo la protección de los Estados Unidos. Entonces, esto tiene que ver, digamos, con una visión geopolítica que viene del siglo XIX, pero que se ha consolidado en el siglo XX de los Estados Unidos respecto a este rol, digamos, de cancerbero de la democracia. Y por lo tanto, democracia es lo que Estados Unidos dice que es. Y si un gobierno para Estados Unidos es una dictadura, y bueno, es una dictadura y obra políticamente en ese sentido. Entonces, ellos se dan el poder de calificar los gobiernos, decir qué son y obrar en consecuencia, es decir, a través de bloqueos económicos. Otro problema que está muy estudiado, que también es un fenómeno de América Latina, de contralor territorial, son las bases militares norteamericanas en el continente. Es decir, ese es un fenómeno ahí. Varias decenas de bases militares en Estados Unidos. Eso tuvo cierta trascendencia pública en el momento en que Colombia habilitó 5 bases militares en su territorio de los Estados Unidos. ¿Cuál era el argumento? Lucha contra el narcotráfico, ¿no? Pero hay bases militares en el continente americano de los Estados Unidos, y evidentemente esas bases militares, por ejemplo, hay una que está ubicada en el Paraguay, en la República del Paraguay, y justamente, por ejemplo, como geopolítica norteamericana, la Triple Alianza siempre se ha considerado un sector
que favorece la financiación del terrorismo internacional para Estados Unidos. Entonces hay una cuestión de que es una zona, como diríamos, una zona roja, una zona de peligro. Entonces, ¿eso qué puede justificar? Y puede justificar la intervención directa de los Estados Unidos, si la cuestión se profundiza. Entonces, también hay controles territoriales sobre los países, digamos, soberanos de América Latina a través de esta política de bases militares, muchas de las cuales están o terminan, por supuesto que son legales en la medida en que los estados han aceptado la instalación de esas bases militares en determinadas zonas. Pero pongo el ejemplo de la triple frontera, porque también es un lugar crítico para la visión de Estados Unidos. Entonces, a partir de que es crítico para la visión de Estados Unidos, y bueno, se puede esperar cualquier cosa, en última instancia, ¿no? Es decir, porque en un momento se pretendió hacer trascender de que había familiares, digamos, de familias musulmanes en la Triple Alianza que estaban mandando dinero. Entonces, quién sabe, mandan dinero a sus familiares en las ciudades de origen por una cuestión de colaboración familiar, por ejemplo, y ya inmediatamente eso se interpreta como apoyo al terrorismo internacional. Y quién sabe, el dinero se remite, pero no se remite con esa finalidad, se remite con un apoyo, quién sabe, a un familiar en el país de residencia, como tantas veces ha pasado, o como han hecho muchas veces residentes bolivianos en la Argentina que remitían a sus familias. Bueno, apoyo económico. Entonces, vuelvo a insistir, esto tiene que ver más con la visión geopolítica de los Estados Unidos respecto a América Latina. Bueno, es que acá hablan de la justificación de las bases. La justificación de las bases es una cuestión que tiene que ver, vuelvo a insistir, con dos argumentos que hoy se utilizan internacionalmente. Lucha contra el terrorismo y lucha contra el narcotráfico. Es decir, hay un concepto de que tanto el terrorismo como el narcotráfico son fenómenos globales. Y entonces las bases se instalan, digamos, o directamente como justificación de esas luchas. Recuerden ustedes que en un momento, que eso fue durante la presidencia de Cristina Fernández, el sistema internacional presionó a la Argentina para que dictara una ley contra el terrorismo, por ejemplo. Que localmente se dictara una ley contra el terrorismo. Esa ley estaba impulsada sobre todo por los países centrales, ¿no? Es decir, de que exista esa normativa, que fue una situación que generó muchas discusiones y que si bien en la Argentina no se aplicó concretamente, bueno, se sospechaba de que la calificación como terrorista de un movimiento social, etcétera, recuerden ustedes simplemente la calificación de los movimientos mapuches hace poco tiempo atrás, donde se los vinculaba con organizaciones de carácter terrorista, o se hablaba de la infiltración de terroristas colombianos, etcétera, en territorio nacional, etcétera. Bueno, todo eso puede terminar, digamos, justificando una represión desmesurada simplemente por una calificación desde el poder de que esa organización tiene esas características. ¿Entiende? Entonces, todo eso también son formas que se terminan transformando en mecanismos de contralor interno, ¿no? Es decir, ahora que nosotros estamos, digamos, vamos a ingresar un poco en el análisis del terrorismo de Estado en la Argentina, justamente el terrorismo de Estado se basó desde el punto de vista teórico en lo que se conoció como la doctrina de la seguridad nacional. Es decir, que las Fuerzas Armadas debían ejercer el control interno. Es decir, en materia de seguridad hay una distinción que es clásica, que
luego, a partir del gobierno de Alfonsín, se reforzó. La seguridad interna, ¿quién la tiene? La tiene la policía, sobre todo las policías provinciales y la policía federal. La seguridad de fronteras, bueno, la tiene la gendarmería, por ejemplo. Y la seguridad de la soberanía, es decir, el peligro de una invasión de fuerzas de terceros países, etc., la tienen las Fuerzas Armadas. Es decir, las Fuerzas Armadas no tienen funciones internas, tradicionalmente. No estaban destinadas a controlar la seguridad interna, están destinadas a controlar la soberanía, garantizar la soberanía estatal. Esa es la función central que tienen que cumplir las Fuerzas Armadas. Bueno, la doctrina de la seguridad nacional establecía el control interno. Y es así como las Fuerzas Armadas después van a desarrollar esa política a través de la implementación del terrorismo de Estado. Es decir, que no son cuestiones menores, por eso a veces uno escucha y bueno, tienen que salir las Fuerzas Armadas, controlar la seguridad. Eso generalmente es una alternativa altamente peligrosa en relación a la historia argentina, porque después es quién le pone los límites, hasta dónde llegan. Entonces justamente la cosa es que no pueden intervenir. Son las fuerzas policiales, son las fuerzas de seguridad las que deben intervenir o deben mejorar su capacitación o lo que sea necesario, pero no recurrir a las Fuerzas Armadas. Porque justamente nosotros tenemos esa experiencia directa, esa experiencia inmediata. Bueno, para cerrar un poco este tema de la evolución del derecho penal internacional, hay que señalar de que si bien los primeros tribunales internacionales fueron Nuremberg y Tokio, es decir, donde se hicieron esos juzgamientos a través de esos tribunales internacionales, vuelvo a insistir, recibieron críticas en la medida en que eran tribunales ex post facto, en que el estatuto era ex post facto, es decir, juzgaba hechos ya acaecidos, y por lo tanto eso generaba una contradicción con el derecho penal territorial nacional, que justamente plantea esos dos principios que están en el artículo 18 de la Constitución Nacional, es decir, que el delito tiene que estar tipificado y sancionado por una ley previa al hecho y ser juzgado por un tribunal también asignado previamente por la ley, ¿no? Esos son dos principios básicos, digamos, del derecho penal liberal. Sin perjuicio de eso, a posteriori se crearon otros tribunales internacionales, pero ya en este caso por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es decir, la que le va a dar origen es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, entre las cuales, tal vez una de las más importantes y que ha tenido un desarrollo que se ha mantenido hasta la actualidad, es el Tribunal Internacional sobre la Guerra en la ex Yugoslavia, que es una guerra que se desarrolló, digamos, una vez caído, digamos, el gobierno comunista de Tito en Yugoslavia. Bueno, ese territorio termina dividiéndose en distintas nacionalidades y confrontándose entre ellas. Esa guerra se va a desarrollar casi por toda la década de los 90, por todo el desarrollo de la década del 90, y una vez finalizada esa guerra, se crea ese Tribunal Internacional para juzgar los delitos, porque se habían cometido delitos de genocidio, de lesa humanidad, bueno, distintos tipos de delitos en ese contexto. Y es el Consejo de Seguridad el que crea ese tribunal. Es decir, ese tribunal tuvo, además, digamos, en el caso particular de la Argentina, adquirió cierto conocimiento general en la medida en que una integrante de la Corte, que fue la doctora Argibay, formó parte del Tribunal Penal Internacional de Yugoslavia, de la ex Yugoslavia. Y justamente cuando terminó siendo designada integrante, su incorporación a la Corte Suprema se demoró un tiempo porque ella pidió un tiempo para concluir la labor
que tenía a cargo del Tribunal Penal Internacional de la Yugoslavia. Pero bueno, esos tribunales internacionales, esos juzgamientos de algún modo se fueron consolidando, es decir, que si bien Nuremberg y Tokio eran, digamos, un poco el comienzo de ese proceso, años después esa necesidad de juzgar esos delitos por tribunales internacionales se va a consolidar por la decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y finalmente va a decantar en el Pacto de Roma de 1998 que va a crear el Tribunal Penal Internacional Permanente. Una vez que se crea ese Tribunal Penal Internacional, la confrontación entre las reglas del derecho penal nacional e internacional desaparecen, porque el Pacto de Roma tipifica los delitos, fija las sanciones y crea el tribunal a juzgar esos delitos y va a juzgar los hechos hacia el futuro, es decir, a posteriori de la aprobación de esa convención y de la ratificación por parte del Estado. La convención de Roma exigía 60 ratificaciones que se lograron, digamos, mucho más rápidamente de lo esperado, digamos. Originariamente se pensaba que esas 60 ratificaciones iban a llevar mucho más tiempo, pero en realidad se lograron en un tiempo de 2 años, más o menos, 3 años, las 60 ratificaciones se obtuvieron y a partir de ese momento todas las ratificaciones se transformaron en operativas, digamos. Entró en vigencia el tratado y bueno, se creó, digamos, el tribunal, se integró el tribunal que funciona en La Haya, donde también funciona la Corte de Naciones Unidas, la Corte Internacional de Naciones Unidas, y además, bueno, en el caso particular, que después ha recibido bastantes críticas la gestión, pero también en el caso particular de la Argentina, el primer fiscal del Tribunal Penal Internacional fue Moreno Campo, es decir, que fue el secretario de Estracera en el juicio a los excomandantes. Aunque posteriormente fue una gestión que fue muy criticada en la medida en que la gestión del Tribunal Penal Internacional no había logrado la operatividad que se pretendía. Pero bueno, a partir de ese momento ya la situación ha quedado zanjada, ¿no? Existe un tribunal que va a juzgar hacia el futuro y existen tipificaciones delictivas que van a ser juzgadas en su existencia hacia el futuro. Por lo tanto, derecho penal territorial y derecho penal internacional se han unificado en sus principios. Y esto queda zanjado a partir del Pacto de Roma de 1998. Y además consolida la idea básica de la necesidad de un tribunal internacional para juzgar este tipo de responsabilidades. El Pacto de Roma, para los países ratificantes, establece la obligación de incorporar los tipos penales del pacto a el derecho penal interno. ¿Por qué? Porque al igual que la responsabilidad de los estados en materia de derechos humanos, la responsabilidad individual en materia de comisión de delitos del derecho penal internacional es coadyuvante, es decir, complementaria. Primero tiene que juzgar el Estado nacional y eventualmente si el juzgamiento no se realiza, no avanza debidamente o eventualmente resulta una parodia, digamos, es decir, de juzgamiento, no hay un juzgamiento serio, entonces eso habilitaría el sistema internacional. Una situación que también mengua en parte el efecto del Tribunal Penal Internacional es que los estados pueden generar excepciones a la aplicación de la norma, aún los estados ratificantes,
Por ejemplo, fue el caso particular de Colombia por la presencia de Fuerzas Armadas norteamericanas, con la idea de luchar contra el narcotráfico. Entonces, ¿qué expresó el Estado de Colombia? Que si eventualmente esas fuerzas ejecutaban delitos del derecho penal internacional, no se habilitaba la competencia del Tribunal Penal Internacional. Es decir, esta es una situación que, en definitiva, el propio sistema está habilitando. Es decir, que si yo soy parte, he ratificado, pero puedo generar excepciones a la aplicación de la competencia del tribunal, por ejemplo. Entonces, eso establece, digamos, situaciones que, por otro lado, las denuncias o tienen que ser impulsadas por la Fiscalía del Tribunal o por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? Entonces ahí es donde justamente un poco se criticó la gestión de Moreno Campo respecto a que no promocionó todas las acciones que correspondían. Es decir, que se puede presentar eventualmente una denuncia, pero que esa denuncia tiene que ser impulsada o por el Consejo de Seguridad o eventualmente por la Fiscalía del Tribunal. Si la Fiscalía del Tribunal no lo impulsa, evidentemente la denuncia no prospera. Pero más allá de estas cuestiones, es un avance dentro de la posibilidad de juzgamiento, ya que la experiencia demuestra como regla general que este tipo de delitos difícilmente se juzguen dentro del propio territorio. La situación de la Argentina en este sentido es verdaderamente una situación excepcional. Es decir, no se la puede comparar con lo realizado por ningún otro Estado del mundo respecto a la comisión de este tipo de delitos. Ahora, ¿por qué es importante identificar la existencia de este tipo de delitos? Es decir, genocidio, lesa humanidad, agresión o crimen de guerra. Bueno, porque uno de los efectos fundamentales de los delitos del derecho penal internacional es la imprescriptibilidad. Este es uno de los efectos fundamentales, la imprescriptibilidad. Es decir, que el tiempo no afecta a la acción. Es decir, que yo puedo perseguir mientras el presunto autor esté con vida, yo puedo iniciar una denuncia en contra de él. Hayan pasado 5 años, 10 años, 20 años, 50 años. No importa el tiempo. Entonces, eso tuvo, con respecto al caso argentino, fue sumamente trascendente, porque a partir, digamos, de la reanudación en el año 2003 de los juicios, los delitos, esos juicios, si eran derecho penal común, estaban prescriptos. Entonces, la necesidad de inscribirlos dentro de un delito penal internacional eran fundamentales para poder sostener la vigencia de la persecución penal sobre los presuntos autores. Entonces, este es un fenómeno básico. El segundo fenómeno fundamental que establecen es que este tipo de delitos generan o la obligación de extraditar por parte del Estado donde la persona reside. Volvemos un poco al ejemplo que se vio en la clase anterior de Priebke, ¿no? Es decir, la extradición frente a este tipo de delitos. Hay una obligación de parte del Estado. Y si eventualmente no extradita, hay una obligación de juzgar esos delitos cometidos en terceros estados en su propio territorio. Entonces, recuerden ustedes que nuestra Constitución de 1853 ya habilitaba esta situación, que está en el artículo 116. Ya habilitaba la posibilidad de que delitos contra el derecho de gentes cometidos en terceros países fueran juzgados en el territorio nacional. ¿Esto qué genera? Genera otra situación que también tuvo trascendencia en el caso argentino, que es lo que se llama la jurisdicción universal. Es decir, este tipo de delitos habilita la jurisdicción universal. El derecho penal nacional o territorial no lo habilita.
delito cometido en la Argentina tiene que ser juzgado en la Argentina y eventualmente condenado en la Argentina. Delito cometido en el Paraguay tiene que ser juzgado en el Paraguay y condenado en el Paraguay. Pero yo no puedo juzgar en el Paraguay un delito cometido en el territorio nacional, en principio, salvo que estemos ante estas situaciones de delitos del derecho penal internacional. Porque eso habilita la jurisdicción internacional, la competencia, lo que se llama jurisdicción universal. Para el caso particular de la Argentina, ya lo dije en la clase de ayer, hubo situaciones en las cuales cuando se dictaron las leyes de impunidad, es decir, obediencia debida, punto final, e indulto a procesados, se habilitó esa jurisdicción universal, cuya condición básica es que en el propio territorio en el que se cometieron esos ilícitos no se esté juzgando. Que es el caso que sucedió en la Argentina y que sucedió en Chile, por ejemplo, que son las que habilitaron la jurisdicción universal en España. Y vuelvo a insistir que en la situación, en el juicio, en el caso particular de España, se llegó hasta, digamos, la condena de un responsable, que es el caso Scilingo. Así que fue condenado en España por hechos cometidos en la Argentina y que cumple la condena en España. Entonces, esto tuvo un efecto interno importante, porque había una demostración de que esa jurisdicción universal podía ser operativa, podía ser efectiva y eventualmente podía llegar hasta aplicar condenas y a establecer su cumplimiento. Entonces, esto también fue un factor de presión, ¿no? Que tiene que ver con esta característica, la habilitación de la jurisdicción universal. Esta es la otra característica fundamental. Entonces, las tres es imprescriptibilidad, jurisdicción universal, como característica de este tipo de delitos, y la extradición, o la obligación de extraditar o la obligación de juzgar dentro del propio territorio. Entonces, esas son características que rompen, digamos, con los efectos o las consecuencias del derecho penal interno. Bueno, vamos a entrar un poco en el análisis de lo que fue el caso argentino y los distintos avatares o momentos o procesos en los cuales esa situación se desarrolló, sobre todo, digamos, a partir de la recuperación de la democracia. En la etapa, digamos, preelectoral previa, en esta situación particular, los partidos mayoritarios planteaban dos posiciones encontradas. El peronismo planteaba la necesidad de una amnistía generalizada como un mecanismo, digamos, de recuperar la paz social, de superar las divergencias o las divisiones del pasado y de algún modo procurar, digamos, a partir de ello iniciar una nueva etapa política en la Argentina con la recuperación de la democracia. El radicalismo planteaba lo que se llamaba un juzgamiento acotado. Y un juzgamiento acotado a partir de las propias Fuerzas Armadas. Es decir, ¿qué planteaba? Bueno, Alfonsín va a plantear en sus discursos que hay tres niveles de responsabilidad: los que dieron las órdenes, los que obedecieron las órdenes recibidas y los que se excedieron de las órdenes recibidas. Por eso una de las canciones que se hicieron muy populares, digamos, en esa lucha por los derechos humanos, en esa época es: no hubo errores, no hubo excesos. Son todos asesinos los milicos del proceso. Esa era la frase.
Entonces, ¿por qué? Porque Alfonsín sostenía el tema de los excesos, es decir, que se habían excedido, que les ordenaron A, pero hicieron B y C, a pesar de que no se les había ordenado. Bueno, todo esto después va a generar una serie de situaciones, pero en principio, ¿cuál era el proyecto político? Bueno, ¿quiénes habían dado las órdenes? Entonces, ¿quiénes habían dado las órdenes? Bueno, los comandantes en jefe. Entonces, la decisión era juzgar a quienes habían dado las órdenes. En el caso particular, las 3 primeras juntas militares fueron las llevadas a juicio porque en general el fenómeno de la desaparición forzada de personas y del sistema terrorista se desarrolló entre 1976 y 1979. Después hubo otra etapa que no fue juzgada, que fue la etapa del ocultamiento de lo hecho, pero que formaba parte de ese proceso también. Pero bueno, en principio el juzgamiento de las 3 primeras juntas militares, esas 3 primeras juntas militares fueron juzgadas porque son los que dieron las órdenes, es decir, eran los responsables principales. De acuerdo, vuelvo a insistir, a esta estructura de responsabilidad que Alfonsín expuso desde los comienzos de su campaña, es decir, antes de asumir como presidente. Gana las elecciones y por lo tanto, Alfonsín, ¿qué va a hacer? Bueno, va justamente a ordenar por medio de un decreto el juzgamiento de esas 3 primeras juntas por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, es decir, por la autoridad judicial militar. ¿Por qué? Porque el segundo proyecto del alfonsinismo era la autodepuración. ¿Qué decía Alfonsín? De que si se avanzaba en estos juicios y se condenaba a los responsables, las Fuerzas Armadas iban a poder exhibir una cara distinta frente a la democracia. Se iban a poder autodepurar. Por otro lado, en el caso particular de la Argentina también es un fenómeno en el cual hay un tipo de juzgamiento, pero a la vez también hay lo que se llama una comisión de la memoria, es decir, una comisión que es la Comisión Nacional sobre Desaparición Forzada de Personas, que se conoce con la sigla CONADEP. Esa comisión tenía como finalidad verificar el número de casos de desaparecidos producidos durante la dictadura. Se designa a 12 personalidades, es decir, para integrar esa comisión, 12 personalidades también en diciembre de 1983 y después de asumir el poder, que lo hace el 10 de diciembre de 1983, y esa comisión, donde van a estar distintas figuras, ¿no? Distintas figuras que venían de distintos ámbitos, del ámbito científico, del ámbito del periodismo, se integraron a esa comisión. Favaloro, por ejemplo, fue parte de esa comisión, de esos 12 designados. Sábato, bueno, acá hay Sábato, Ruiz Guiñazú, Magdalena Ruiz Guiñazú, por ejemplo, Klimovsky, para designar algunos. Es decir, era una serie, digamos, de personalidades, Ravena, es decir, había distintas que venían de distintos ámbitos, del ámbito de la intelectualidad, de la literatura, del periodismo, de la ciencia, etc. Bueno, había todo un conjunto de integrantes, que eran 12. Esos 12 integrantes eran los encargados de llevar adelante ese proceso de identificación. Por supuesto que el avance también de la CONADEP se debió a la participación de los organismos de derechos humanos ofreciendo antecedentes, porque muchos organismos ya tenían un estudio previo de las desapariciones forzadas, por ejemplo, en el caso particular de Mar del Plata, la organización de madres, abuelas y familiares de detenidos desaparecidos de Mar del Plata
tenía más de 100 casos registrados ya de desapariciones en la región, en la zona, ¿no? Entonces todos esos elementos también fueron aportados y también participaron en el proceso, digamos, de elaboración posterior, es decir, que es una cuestión de avanzar en la sistematización. El informe que se conoce como informe Nunca Más, a la vez cuenta con anexos que son vinculados con las desapariciones verificadas, los casos individualizados, las personas vistas, el centro clandestino de detención, es decir que, y los centros de clandestinos de detención que fueron verificados. Una cuestión que en principio potenció la labor es que la CONADEP no solamente registró los casos de desaparición forzada de personas a través de testimonios, pedidos de informe, etcétera, sino que hizo la verificación material de lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención. Y estamos hablando de comienzos de 1984, es decir, la CONADEP funcionó hasta septiembre de 1984. Ahí presentó su informe final. Entonces la labor de la CONADEP va a ser, primero, que el informe Nunca Más, es decir, que es muy popular, digamos, no sé, ya está como en la edición 20, no sé, tiene muchas ediciones. El Nunca Más fue, de alguna manera, la primera sistematización del terrorismo de Estado proveniente de un órgano estatal, es decir, no privado, no particular o de organismo social. Es decir, la CONADEP es un organismo oficial creado por el Estado y es el primero que va a hacer una sistematización del funcionamiento del terrorismo de Estado. Va a haber un primer reconocimiento, que van a ser más de 7.000 casos de desapariciones forzadas por parte de la CONADEP, y un conjunto de centros clandestinos de detención, cuya verificación resultó sumamente importante en la práctica, porque se desarrollaron en esas etapas en las cuales todavía esos centros de detención mantenían ciertas estructuras originarias. Después esos centros se modificaron. Es decir, por ejemplo, lo que es el radar de la base aérea de Mar del Plata, que funcionó como centro clandestino de detención, cuando se hizo su verificación en el 84, mantenía determinadas estructuras que permitían, digamos, a las personas, porque la persona ingresaba encapuchada y eso se llevaba adelante en la verificación para que determinara, bueno, acá había tal cosa, acá había otra, y eso se podía verificar concretamente para determinar que verdaderamente fue el centro clandestino donde estuvo alojado. Ahora, ese radar, años después, cuando en el juicio por la verdad se llevó adelante la verificación, es un aula de enseñanza, tenía bancos y no tenía ninguna división interna. El ingreso se había modificado y tenía una estructura distinta. Entonces las verificaciones de la CONADEP tuvieron una gran importancia porque se hicieron en forma contemporánea a la finalización de la dictadura, y estos centros clandestinos todavía mantenían estructuras que eran verificables y que después se modificaron, se cambiaron totalmente. Bueno, acá marcan algunas cosas que yo voy a hacer referencia. Bueno, entonces, esa situación fue una situación que evidentemente representó un avance en ese momento. Es decir, porque era la primera vez que el Estado reconocía la existencia del terrorismo de Estado, las víctimas desaparecidas de ese terrorismo de Estado y los centros clandestinos de detención como una de las partes de la metodología represiva clandestina. Entonces eso tuvo una importancia significativa en ese momento. El segundo aspecto es el aspecto que tiene que ver
con el juzgamiento de las primeras 3 juntas militares. Ese proceso que después, digamos, está desarrollado también en un libro de Carlos Nino que se llama Juicio al mal absoluto, y donde de alguna manera está justificado desde un punto de vista filosófico. ¿Por qué se opta? ¿Por qué se opta por juzgar las 3 primeras juntas? Es decir, que el juzgamiento frente a un proceso como el terrorismo de Estado tenía que tener más un carácter simbólico que real, porque en última instancia esto representaba una participación masiva, no solamente de quienes formaban parte del sistema represivo, sino muchas veces también por la propia tolerancia social, que veía que los hechos sucedían, de que las personas eran secuestradas, y los vecinos miraban, pero decían, y bueno, en algo estarán, habrán hecho algo. Entonces, que ese mal absoluto era muy difícil de juzgarlo en términos integrales, ¿no? Es decir, que había que juzgar a quienes se podían considerar los responsables básicos o fundamentales, ¿no? Esa era un poco la concepción de ese momento, era la concepción filosófica de ese momento y era la concepción política de Alfonsín de ese momento. Ese juicio fue un juicio sumamente importante, que además se hizo en un contexto muy desfavorable, en el sentido de que las Fuerzas Armadas estaban activas rechazando esa posibilidad. Es decir, no es que las Fuerzas Armadas dijeron, bueno, está bien, vamos a hacer. Esa resistencia, ¿en qué se reflejó inicialmente? En que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas no avanzó, no juzgó. Tenía las causas paradas y lo que se hizo fue una revictimización de las personas víctimas del terrorismo de Estado, porque ¿qué se hacía? Se le tomaba declaración a las víctimas, a los familiares, en unidades militares, algunas de las cuales eran centros clandestinos donde estuvieron alojados. Se llevaba adelante una instrucción, la justificación era una instrucción militar para determinar, pero que en realidad el único objetivo concreto que era la revictimización de las personas. Que vuelvo a insistir, iban a declarar a los familiares que iban a declarar a unidades militares donde durante la dictadura fueron a pedir información sobre sus hijos o sus familiares desaparecidos, su esposa, su esposo, etcétera, sus padres. Es decir, eso era una cuestión que verdaderamente, bueno, lo único que cumplió o el único rol que cumplió fue el de la revictimización de las personas que habían sufrido las consecuencias del terrorismo de Estado. Ahora bien, esto representó un desafío porque Alfonsín dijo, bueno, nos van a juzgar, vamos a tener que hacer algo frente a eso. Es decir, él estaba empeñado en que efectivamente se juzgara. Para eso se va a proceder a la reforma del Código de Justicia Militar. El Código de Justicia Militar va a ser reformado, es decir, estamos hablando de 1984, el Código de Justicia Militar va a ser reformado y se va a establecer de que si las fuerzas militares, el Consejo Supremo no avanza en el juzgamiento, se va a producir el abocamiento de las cámaras federales. Abocamiento de las cámaras federales. Entonces, ese abocamiento, digamos, esa reforma, va a tener además un costo político para Alfonsín, porque para que se aprobara en la Cámara de Senadores, se va a establecer que los delitos atroces y aberrantes no están alcanzados por el principio de obediencia debida. Es decir, tuvo que incorporar en esa reforma un límite a la obediencia debida. Recuerden ustedes que decía Alfonsín, los que dieron las órdenes, los que la obedecieron y los que se excedieron. Bueno, con esa introducción y con esa modificación ya no podía haber obediencia debida porque nadie dudaba, eso estaba fuera de toda discusión, de que
el terrorismo de Estado había cometido delitos atroces y aberrantes. Detenciones clandestinas, tortura sistemática, desaparición forzada, es decir, que todo eso, sobre todo a partir del informe de la CONADEP, ya no era un tema, digamos, para discutir. Entonces, esa primera proyección que Alfonsín hizo ya también sufrió una consecuencia adversa, es decir, no había obediencia debida, y eso va a tener también consecuencias posteriores. La Cámara Federal, Cámara Criminal y Correccional de la Cámara de la Capital Federal, se va a abocar a fines de 1984 a esa causa. No avanzaba, había pasado casi un año, la causa no avanzaba, entonces se produce a partir de esa reforma el abocamiento de la Cámara Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, en ese momento todavía Capital Federal. Se produce ese abocamiento y entonces viene todo un proceso de instrucción rápido en el cual se terminan seleccionando poco más de 700 casos, que son los que va a sostener Trasera en la causa, digamos, como fiscal. Esa elaboración, por supuesto que contó con una fuerte colaboración de los organismos de derechos humanos que tenían los antecedentes, los casos y las situaciones que eran más fácilmente comprobables, porque a la vez estamos en un juicio penal que hay que probar y muchas veces las situaciones mismas de la desaparición forzada tenían muy pocos elementos, porque lo único que sabía el familiar es que había perdido contacto y no sabía dónde estaba. No sabía ni en qué circunstancias había desaparecido, ni quién, ni en qué momento, nada. En muchos casos no había casi elementos probatorios para una causa penal. Entonces, bueno, se hizo una selección de los casos y en eso los organismos de derechos humanos aportaron a la Fiscalía aquellos casos que tenían más elementos testimoniales, documentales, etc. Y se va a iniciar en abril de 1985 ese juicio a los excomandantes. La Cámara Federal va a decidir, es decir, porque era una cámara criminal que estaba dividida en salas, va a decidir llevar adelante este juicio en pleno, es decir, con la totalidad de los integrantes. Eso va a ser una cuestión. Van a hacer audiencias públicas, es decir, que en ese momento también constituía una novedad, digamos, el sistema de oralidad estaba ahí en ciernes todavía, entonces que el hecho de que fueran audiencias públicas, eso también fue, digamos, una novedad de este proceso, y el elemento fundamental de esos procesos va a ser el testimonio de las víctimas liberadas. Es decir, esto va a reivindicar, porque va a ser una reivindicación en los hechos de los que se llamaban los detenidos desaparecidos liberados, ¿no? O los que habían sido víctimas. Porque una de las últimas organizaciones de afectados que se creó en la Argentina, de afectados directos, fue la organización de ex detenidos desaparecidos. ¿Por qué? Porque había como una presunción de que algo habrán hecho para conseguir la libertad, ¿no es cierto? Entonces el desaparecido aparecía verdaderamente, digamos, como una especie de héroe que no había dicho nada y que por lo tanto como consecuencia de eso había terminado desaparecidos. En cambio, el que estuvo detenido y fue liberado, se sospechaba, porque eso no estaba verificado ni se verificó jamás, pero se sospechaba de que algo había hecho para favorecer su libertad. Luego se demostró con el transcurso del tiempo que eso tenía que ver más bien con el funcionamiento arbitrario del propio sistema. A vos te dejo salir, a vos no, a vos te quedás, a vos te vas. Es decir, porque era parte de la metodología represiva.
decir, porque una forma de dominación del detenido era, yo no sé qué voy a dar, pero vos dependés absolutamente de mí. Entonces, yo te puedo dejar afuera, como te puedo dejar adentro todo el tiempo que quiera, o te puedo matar. Entonces, todo ese proceso forma parte del terrorismo de Estado, en realidad. Pero el juicio a los excomandantes reivindicó, porque la declaración de esas víctimas liberadas, porque fue justamente a partir de esas declaraciones que se pudo establecer probatoriamente el sistema represivo, cómo funcionó. Y la sentencia que se va a dictar digamos, el 9 de diciembre de 1985, en ese momento, es decir, en la proximidad del Día Universal de los Derechos Humanos, porque el 10 de diciembre de 1948 es la fecha en que se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, se dicta la sentencia. Esa sentencia va a tener cosas buenas y de alguna manera cosas malas o criticables. Dos cosas muy buenas de la sentencia que luego tuvieron proyección fue la sentencia que estableció la existencia de un plan criminal. Es decir, que esta cuestión que vimos antes de la sistematicidad. Luego, este fallo adquirió gran trascendencia en la segunda etapa de juzgamiento, porque siempre se lo citó como el fallo confirmado por la Corte que denunciaba un plan criminal. Es decir, había sistematización. Entonces, ese fallo respecto a la determinación del plan criminal fue sumamente importante. Además, el transcurso del juicio representó la creación de un organismo que hasta hoy funciona, que es el Equipo Argentino de Antropología Forense. El equipo de antropología forense se creó en el transcurso del juicio a los excomandantes a través de un antropólogo forense norteamericano de nombre Clyde Snow, que fue el que, en definitiva, generó la instrucción de los integrantes. Bueno, ese grupo de antropología forense funciona hasta hoy en día y además ha tenido una gran trascendencia internacional, porque, por ejemplo, fue el equipo que terminó reconociendo los restos de Ernesto Guevara en Bolivia, o ha participado, digamos, en la identificación de cadáveres en América Latina en fosas comunes. Es decir, es una organización de suma trascendencia continental y de gran prestigio continental, además. Bueno, ese equipo se crea sobre todo en esa etapa. En esa etapa. Y cuando Clyde Snow expone en el juicio oral de los excomandantes, va a hacer uso de un caso en el cual participó el equipo de antropología forense en el cementerio Parque de Mar del Plata, que es el caso Liliana Pereira. Porque ese caso permitía claramente, digamos, hacer, digamos, un estudio antropológico, es decir, se trabaja como se trabaja en la antropología, en la recuperación de restos, es decir, sacando la tierra, entonces se podía verificar cómo el cuerpo había sido colocado, qué vestimenta, porque había restos de la vestimenta, si había recibido impactos de balas cercanos o no. Bueno, todo eso se había podido probar a través de esos mecanismos. Entonces eso adquirió una gran trascendencia porque se podía desvincular del hecho de que, porque muchas versiones era, bueno, no, fuimos a un lugar y recibimos la represión de terroristas y lo mataron. Y resulta que después cuando se hacía esa represión tenía un disparo en la cabeza hecho a 1 metro. Es decir, que había sido muerta claramente, no por una situación de enfrentamiento, sino por la muerte directa producida por un represor. Bueno, todo eso, el juicio tuvo una gran importancia. Y también la reivindicación del testimonio de los ex detenidos desaparecidos. Porque esa declaración
sumada a la de los familiares víctimas, tuvo una gran trascendencia. Tuvo una gran trascendencia en ese contexto. Y digamos, para cerrar hoy, lo desfavorable, el otro aspecto favorable es lo que se llama lo que se llamó la teoría de la autoría mediata. Es decir, ni Videla, ni Macera, ni Agosti, ni Lambrusquini, ni Viola, que fueron todos los que entraron dentro de ese juzgamiento, tiraron un tiro, digamos, no mataron a nadie, no son autores materiales de los hechos. Entonces, esto requirió el desarrollo de una nueva teoría penal, en la cual, que después tuvo también impacto posterior en los juicios que se reanudaron a partir del 2003, que es lo que se llama la autoría mediata, es decir, el que tiene el control del hecho. Es decir, no son los que tenían la capacidad de decidir que esto no se hiciera más. Y en última instancia, en la medida en que tenían esa capacidad, si se hizo lo que se hizo porque ellos lo permitieron, lo facilitaron. Es decir, es lo que se conoce como la teoría de la autoría mediata, que luego se desarrolló como la autoría del dominio del hecho. Bueno, es decir, tenían la capacidad de decidir qué hacer o qué no hacer. Callaron, toleraron, admitieron, entonces resultaban autores mediatos responsables de esas conductas. Y eso también fue un aporte importante porque requirió de la reelaboración de una doctrina penal que hasta ese momento tenía muy poco desarrollo en la jurisprudencia argentina, o casi nulo desarrollo en la jurisprudencia argentina, porque en general estaba dirigido, digamos, al partícipe directo o a lo que se conocía como partícipe necesario. Pero acá se iba más allá. Lo negativo es que los hechos debieron ser juzgados o fueron juzgados por los parámetros, por las leyes penales vigentes en el momento de los hechos y por determinados parámetros probatorios. Por ejemplo, una base fundamental para un homicidio es que exista un cadáver. Entonces, los casos de desaparición forzada de personas, por ejemplo, no podían ser juzgados como homicidios, a pesar de que los cuerpos no aparecían. ¿Por qué? Porque los cuerpos no aparecían, pero a la vez la persona no estaba. Entonces, ¿qué eran? Generalmente eran privaciones ilegítimas de libertad, por ejemplo, en muchos casos. Entonces, la privación ilegítima de libertad, ¿qué hacía? Bueno, reducía, es decir, una desaparición forzada recibía la pena de una privación ilegítima de libertad que frente al homicidio tiene una pena mucho más leve. Entonces el fenómeno de la desaparición forzada todavía no estaba tipificado como tal y por lo tanto había que adecuarlo a las normas penales vigentes. En el caso de los homicidios tenía que existir el cuerpo, por eso ahí apareció fundamentalmente y fue trascendente la labor del equipo de antropología forense, que es donde se pudieron recuperar los restos, se los pudo identificar y eventualmente se pudieron aportar pruebas respecto a la forma en que murieron. En el caso de Liliana Pereira, además, se pudo verificar por los restos óseos que estaba embarazada, se sabía que estaba embarazada y que había dado a luz, porque los restos, digamos, del feto no estaban. Entonces, todos esos elementos se aportaron a través de esas investigaciones. Pero las penas fueron relativamente leves, porque los únicos que fueron condenados a cadena perpetua fueron Videla y Macera, porque son a los únicos que se les pudo imputar la comisión de homicidios. Porque eran los casos en que se habían podido identificar los cuerpos. Y Videla tenía algo más de 60 casos, pero Macera tenía solo 3 casos de homicidio.
Y de esos 3 casos de homicidio, 2 son de Mar del Plata. Rosa Ana Frigerio y Miani. Son los 2 casos que se incorporaron a la acusación. Entonces, eso determinó que otros integrantes recibieran penas muy inferiores. Por ejemplo, el caso de Lamborghini y Viola, de 12 años de prisión. En el caso del Amidoso, que fue el primer jefe de la Fuerza Aérea, 4 años y medio. ¿Por qué? Porque además se aplicaba el Código de Justicia Militar, es decir, que aunque estaba abocada a la Cámara Federal, el procedimiento era de acuerdo al Código de Justicia Militar. Y en ese contexto, por ejemplo, si bien funcionó un centro clandestino de detención en la Fuerza Aérea de Mar del Plata, es decir, que se conoce como el Radar, había un acuerdo entre el Ejército y la Fuerza Aérea por la cual se establecía que la jurisdicción militar la tenía el Ejército, con lo cual la Fuerza Aérea se desvinculaba de la responsabilidad de ese centro clandestino. Entonces eso también hizo que se manejara dentro de la estructura y de la lógica del sistema de las Fuerzas Armadas, es decir, de cómo estaban estructuradas las Fuerzas Armadas, cuáles eran las órdenes, etc. Lo último para analizar es que además el proyecto de Alfonsín con esa sentencia va a recibir un quiebre, que es que el punto 30 de esa sentencia va a decir que hay que continuar juzgando a otros militares con poder de mando. Es decir, que lo que va a verificar la Cámara es que estos comandantes tenían determinado poder, pero que había otros, como los jefes de zona, los jefes de subzona, que tenían poder para decidir a quién dirigir la represión. Entonces va a establecer el juzgamiento de esos militares. Y esto también va a romper un poco el proyecto alfonsinista inicial, que era el juzgamiento simbólico de las 3 primeras juntas, como de alguna manera el establecimiento de la responsabilidad definitiva de las Fuerzas Armadas en el terrorismo de Estado. Bueno, esto no se clausuró, el punto 30 representó la continuidad del juzgamiento y por lo tanto esto va a generar otro enfrentamiento con las Fuerzas Armadas con respecto al gobierno de Alfonsín. Para cerrar, una compañera me señala acá el dictado de la ley 23.511 de creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, que se va a producir en 1987, y esta creación del Banco de Datos Genéticos va a ser sumamente importante para la lucha de abuelas de Plaza de Mayo, para la identificación de los nietos y nietas apropiados. ¿Por qué? Porque el banco reserva, digamos, las extracciones de sangre de familiares, en muchos casos de familiares que ya han fallecido. Entonces, para establecer lo que se llamó, digamos, el índice de abuelidad, que fue, digamos, un proceso genético que se desarrolló en Estados Unidos y que permitía determinar la relación filial, ya no directamente con el padre o con la madre, haciendo la comparación genética con el padre o con la madre, sino con los abuelos, porque uno de los fenómenos es que generalmente los padres y las madres estaban desaparecidos, es decir, no había posibilidad de hacer esos estudios. Ese fenómeno científico, que es lo que se conoció luego como el índice de abuelidad, es un proceso que se desarrolló en Estados Unidos y que luego se trajo por abuelas a la Argentina y que dio origen a la creación del banco de datos genéticos. ¿Por qué? Porque se podía hacer la reserva de esos datos genéticos de los abuelas, porque piensen ustedes, bueno, hoy cada vez más, pero eran personas mayores. Entonces, esas personas mayores tenían la posibilidad de fallecer, etcétera, y por lo tanto esas extracciones no eran posibles. Hoy por hoy, porque después el equipo de antropología forense también lo hizo, es decir, existe la posibilidad de extracción de ADN de los huesos, por ejemplo, para identificar. Hay casos de esqueletos rescatados, por ejemplo, en fosas comunes,
pero donde había 30, 40 personas enterradas, donde hay algunos que no se pueden identificar aún. Y bueno, una de las formas de identificación es a través de la generación de un banco de extracción de sangre que permita justamente llevar adelante esos procesos de identificación. Entonces, el banco de datos genéticos es sumamente importante porque no solamente permite la identificación de los nietos apropiados, sino que además permite la identificación de los cuerpos, de los cadáveres que han sido rescatados, digamos, de fosas comunes, pero que no se han podido identificar totalmente hasta la actualidad. Bueno, nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Profe, una pregunta. Entonces, Gracias. mañana, ¿por qué feriado no tenemos clases? No hay clase mañana. Bueno, muchas gracias. No, de nada.